Su nombre era Felipe y había estado casado con Lucía durante los últimos 17 años. Tenían una hija de 16 años llamada Carlan. Él trabajaba como ingeniero mecánico en una planta automotriz local, dedicando sus días a asegurarse de que las máquinas funcionaran sin interrupciones y que la producción siguiera según lo planeado. Era una tarde cálida y soleada de marzo cuando su teléfono vibró en el bolsillo. Se limpió la grasa de las manos y miró la pantalla a Alejandro, su vecino. Extraño. Él casi nunca llamaba durante el horario laboral. Felipe deslizó el dedo por la pantalla para contestar. Felipe, tienes que volver a casa de inmediato. La voz de Alejandro sonaba tensa, casi con pánico. Sintió que algo se le encogía por dentro. ¿Qué pasó? Hay una camioneta de mudanzas frente a tu casa. Un par de hombres están cargando muebles. Apretó el teléfono con más fuerza que… ¿Quiénes son? No lo sé, pero están sacando muchas cosas. Tu esposa también está ahí. Pensé que debías saberlo, Lucía. Le retumbaban las sienes. ¿Estás seguro? Completamente. Será mejor que te apures. ¿No perdió? Ni un segundo. Metió el teléfono en el bolsillo y caminó con decisión por el taller. Sus botas resonaban con fuerza sobre el concreto. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Era esto un robo a plena luz del día? ¿O algo peor? Al llegar a la oficina del jefe, dio un solo golpe a la puerta y la abrió. Señor, necesito salir ahora mismo. El jefe, un hombre tosco pero sensato, levantó la vista de los papeles. ¿Qué pasó? Parece que están robando en mi casa. Mi vecino acaba de llamar. Están llevándose cosas a una furgoneta. Los ojos del jefe se abrieron de par en par. Ve. De inmediato, no esperó ni una palabra más. Giró sobre sus talones y corrió hacia el estacionamiento. El corazón le latía con fuerza descontrolada. Forcejeó con las llaves, abrió la puerta del coche, se lanzó al volante y encendió el motor. Las llantas chirriaron cuando salió disparado, aferrado con fuerza al volante. No sabía exactamente qué le esperaba, pero tenía claro una cosa: no era simplemente un robo. Y el hecho de que Lucía estuviera allí lo cambiaba todo. No esperó ni una palabra más. Giró sobre sus talones y salió corriendo hacia el estacionamiento, el corazón retumbándole en el pecho. Tropezando con las llaves, tiró de la manija, se lanzó dentro del coche y encendió el motor. Las llantas chillaron contra el asfalto cuando salió a toda velocidad, apretando el volante como si sujetara el destino de alguien. No sabía qué lo esperaba, pero tenía claro, una cosa no era simplemente un robo, y el hecho de que Lucía estuviera allí lo cambiaba todo. Pisó el acelerador a fondo y voló hacia su casa. Frenó bruscamente frente a la entrada con un chirrido de neumáticos. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de estallar cuando abrió la puerta y corrió hacia el edificio. Justo enfrente de él estaba un hombre, alto, delgado, con una postura arrogante, dando instrucciones a otros dos que cargaban muebles en la camioneta. ¡Alto ahí! Gritó con fuerza, dirigiéndose hacia él. El hombre apenas lo miró y murmuró por lo bajo: «No te metas en lo que no te importa». Eso fue suficiente. Todo se volvió borroso. Antes de que pudiera pensar, su puño se estrelló contra la mandíbula del hombre, que cayó al asfalto. Un gruñido sordo escapó de su pecho, pero no se detuvo. Se abalanzó sobre él, los puños cayendo uno tras otro, la rabia estallando sin control. Cada golpe era un grito: «¿Pensaste que podías robarme?». «Basta, por favor», gimió el hombre, cubriéndose la cara con las manos, pero Felipe no tenía intención de parar. Con una mano sacó el teléfono, respirando con dificultad, y marcó el número de emergencias. «Hay un hombre robando en mi casa». «Ya lo neutralicé», dijo, con los puños aún apretados, listo para golpear de nuevo. La voz del operador fue tranquila, pero firme. «Señor, por favor, entre a su casa y ciérrela. La policía ya va en camino». Él soltó una risa amarga: «Estaré bien», y de pronto, un grito desgarró el aire. «¡Felipe! ¡Estás loco!». Se giró y vio a Lucía corriendo hacia ellos, el rostro desfigurado por el shock. Se arrodilló junto al hombre, tocándole el rostro con manos temblorosas, examinando su mandíbula magullada. «¿Por qué lo golpeaste?», gritó, la voz cargada de furia. Él se quedó paralizado, confundido por su reacción. «¿Lo conoces?». Ella alzó la cabeza, los ojos le brillaban.
Sí, sí, es mi novio. Una oleada helada le recorrió el cuerpo. El aire se le escapó de los pulmones. ¿Qué? Fue lo único que alcanzó a decir antes de lanzar una patada directa a la entrepierna del hombre. Este se retorció en el suelo como una cucaracha moribunda. ¡Eres mi esposa!, gritó Felipe, la voz temblándole de furia. Y tienes, maldita sea, un amante. Volvió a patear al hombre, observando cómo se retorcía de dolor. «¡Basta, Felipe! ¡Detente!», gritó Lucía, pero él no pensaba parar. Su mirada se desvió hacia la furgoneta. Los pensamientos se agolpaban. «¿Por qué demonios está esa furgoneta aquí?», gritó en el hombre. Solo gimió, aún sujetándose el estómago. El silencio lo exasperaba, así que Felipe le dio un tercer golpe para dejar bien clara su intención. Por el rabillo del ojo notó a los dos mudanceros, de pie junto al vehículo, con los brazos cruzados. En sus rostros se dibujaban sonrisas burlonas, como si estuvieran viendo un espectáculo gratuito, y probablemente lo disfrutaban. Si él estuviera en su lugar, tal vez también lo estaría observando con interés. El sonido de las sirenas cortó el aire. Pronto, dos patrullas policiales se detuvieron frente a la casa. De los vehículos bajaron oficiales, con las manos cerca de las cartucheras. Evaluando la escena, An Felipe de pie sobre el hombre golpeado, Lucía arrodillada a su lado, y los mudanceros, mirando con flojera, como espectadores de una pelea callejera. Uno de los policías, alto, de hombros anchos, con rostro severo, se acercó rápidamente a Felipe y le puso una mano firme en el pecho, apartándolo del herido. «Aléjese, señor», ordenó con voz autoritaria. Felipe apretó los puños, pero obedeció, retrocediendo un paso, respirando con dificultad. «Yo los llamé», dijo con irritación en la voz. El oficial alzó una ceja. «¿De verdad?». «Sí», respondió bruscamente. «Me llamaron los vecinos. Dijeron que unas personas estaban sacando mis muebles. Llego y veo que este tipo da órdenes». Señaló al hombre que seguía gimiendo, hecho un ovillo sobre el asfalto. El oficial desvió la mirada hacia Lucía, que seguía inclinada, sosteniendo con cuidado el rostro del golpeado. En sus ojos no solo había rabia, sino también algo más. «Quizás culpa». «Señora, ¿qué está ocurriendo aquí?», preguntó el agente. Lucía levantó la cabeza, se secó las lágrimas y con voz temblorosa pero decidida dijo: «Es Walter Álvarez». «¿Es mi novio?». A las palabras cortaron a Felipe como una navaja. Ya lo había escuchado, pero oírlo de nuevo, tan abiertamente, sin una sola disculpa, fue como recibir otro golpe en el estómago. «Me voy, Felipe», continuó ella, ahora con tono frío, sin emoción. «Y me llevo mi mitad de los muebles». El oficial volvió a mirar a Felipe. Su rostro reflejaba probablemente la misma confusión que sentía por dentro. 17 años de matrimonio, un hogar, una familia, todo reducido a esto, a hito, a una furgoneta y un tipo arrogante llamado Walter en la entrada de su casa. El policía carraspeó. «Señora Gómez», dijo con tono sereno pero firme, «¿le avisó usted a su esposo que se iba a marchar?». Lucía vaciló, luego alzó la barbilla con desafío. No en el agente suspiró profundamente y se frotó las sienes. «Señora, debe entender algo. Para llevarse cualquier mueble, primero tiene que iniciar el proceso de divorcio. Luego, un juez debe dividir legalmente los bienes, y ambas partes deben firmar los documentos que especifican qué pertenece a quién». El rostro de Lucía palideció. «¿Qué?». El oficial continuó, y en su voz apareció un tono de acero. «Lo que usted está haciendo en este momento es ilegal. Si su esposo decide presentar una denuncia, esto será calificado como robo». Lucía soltó un jadeo. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa e irritación. Se giró bruscamente hacia los mudanceros, con la voz tensa y afilada. «Devuélvanlo todo adentro». Ellos solo se encogieron de hombros, con una sonrisa burlona, y, con desgano, comenzaron a regresar los muebles a la casa. El oficial cruzó los brazos sobre el pecho y habló con firmeza, dejando claro que su paciencia se estaba agotando. «Puede llevarse sus cosas y su ropa. Yo me quedaré aquí para asegurarme de que todo esté en orden hasta que usted se marche». Lucía se giró de golpe, los ojos chispeando furia. «Él es quien debe irse», exclamó, señalándome como si todo fuera mi culpa.
Esta casa pertenece a mi madre, le corté en seco. No tienes ningún derecho sobre ella. Tú deberías irte, gritó de vuelta. Tengo derecho a vivir aquí. Eso fue la gota que colmó el vaso para el oficial. Dio un paso al frente. Su voz era cortante y molesta. Señora, acaba usted de intentar robarle a su esposo. Y ahora, cuando se le ofrece una salida pacífica, ¿quiere echarlo de su propia casa? Soltó una risa breve y amarga, negando con la cabeza. Ya veremos si él quiere presentar cargos por robo. Se volvió hacia mí, esperando mi respuesta. Apenas iba a hablar cuando Lucía rodó los ojos y alzó las manos. Está bien, me llevo mis cosas. Soltó furiosa y entró rápidamente a la casa. La observé en silencio. 17 años juntos, una hija criada entre los dos, una vida compartida, y ahora ella intentaba huir a escondidas con su amante, llevándose mis pertenencias como si yo no fuera más que un saco de sueldo desechable. Pasaron unos minutos. Lucía volvió a aparecer con 2 grandes maletas. Cuando se acercó a la puerta, levanté la mano. Espera, dije, volviéndome hacia el oficial. Quiero que se revisen sus cosas. Lucía se quedó paralizada. Luego se volvió hacia mí lentamente, los ojos muy abiertos de indignación. Felipe, ¿quieres humillarme? Siseó. ¿No confías en mí? Eso fue demasiado para los mudanceros, que seguían observando la escena con total tranquilidad. Soltaron una carcajada. Incluso los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos negó con la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. El oficial suspiró con fuerza. Abra las maletas, señora, ordenó con firmeza. Su esposo tiene todo el derecho de asegurarse de que no se está llevando nada ajeno. Lucía me miró con odio, pero obedeció. Abrió la primera maleta y se hizo a un lado. Me agaché y empecé a revisar. Mayormente era ropa, pero entre los suéteres vi de pronto mi portátil y el cargador del móvil. Los saqué y los levanté. Los necesito, murmuró ella. Solté una sonrisa amarga. Pídeselos a tu amante, que ahora sea él quien se encargue de ti. Lucía se fue, se llevó sus cosas, a su verdadero amor, y desapareció de mi vida. Walter aún cojeaba tras la paliza que le di, y sí, debo admitir que eso me proporcionaba una efímera y silenciosa satisfacción. Pero la casa se volvió extrañamente silenciosa, aterradoramente silenciosa. Poco a poco empezaba a asimilar lo que acababa de ocurrir. De pronto, la puerta principal se abrió de golpe. Entró Yuri, la mochila colgando del hombro. Frunció el ceño al mirar a su alrededor los muebles a medio desarmar, maletas abiertas y abandonadas, huellas de botas sucias sobre el suelo. Dejó la mochila en el suelo y me miró. «Papá, ¿qué diablos pasó aquí?». Respiré hondo, frotándome las sienes. «Siéntate», dije, dando una palmada en el sofá junto a mí. Ella se sentó, mirándome con expectación. Respiré profundamente. «Tu madre decidió irse», dije con voz neutral. «Se fue con su nuevo amante». Lucía parpadeó y luego, para mi total asombro, se encogió de hombros. «¿Hablas de Maxim?». Me giré bruscamente hacia ella, apretando con más fuerza el vaso de whisky. «Espera, ¿tú lo sabías?». Ella me miró, como si hubiera hecho la pregunta más tonta del mundo. «Claro», dijo, mamá hablaba de él. Fue su primer amor. Su único amor verdadero. Me quedé paralizado, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me levanté, fui hasta la barra y me serví más whisky. Mi mano no tembló, a pesar de la tormenta que sentía dentro. Luego volví a sentarme, con el vaso en la mano. Así que empecé, con voz tranquila pero tensa. «Cuéntame más sobre ese tal Maxim». Lucía se recostó en el sofá y cruzó los brazos sobre el pecho. «Mamá hablaba mucho de él», dijo sin una pizca de vergüenza. «Fue su primer amor, y nunca dejó de quererlo. Se casó contigo porque eras una buena elección, una persona confiable». Sonreí con ironía y negué con la cabeza. «Buena elección, o sea que solo fui una opción conveniente, no un compañero, no un ser amado, solo una apuesta segura». Di un trago de whisky y la miré. «Dime, Lucía, ¿de verdad crees que tu madre hizo lo correcto al dejarme por Maxim?». «Ni un segundo de duda, por supuesto.
respondió simplemente. Lo tuyo con ella fue solo un acuerdo, pero ellos están hechos el uno para el otro. Él se fue al extranjero a estudiar, por eso no funcionó en su momento. Pero ahora volvió, y mamá merece estar con él. Asentí lentamente, girando el vaso entre mis dedos. Ya veo, murmuré. Me recosté en el sofá, exhalando por la nariz, como si intentara soltar un peso de encima. Entonces, todos estos años con ella no fueron más que una farsa. Por un momento, Lucía dudó. En sus ojos brilló una chispa de incertidumbre, pero luego volvió a encogerse de hombros. No una farsa, solo una solución temporal. Bebí un poco más. El calor del whisky se extendió por mi pecho, pero no logró derretir esa helada certeza que se había instalado dentro de mí. Puse el vaso sobre la mesa, golpeando suavemente el cristal con los dedos mientras digería lo que acababa de escuchar. Entonces, empecé de nuevo. Si Maxim no se hubiera ido en su momento, tu madre se habría casado con él y tú serías su hija. Ese sería el escenario ideal, ¿no? Una ligera sonrisa soñadora apareció en los labios de Lucía. Ajá, asintió sin vacilar, como en un cuento de hadas. Solté una risita amarga y negué con la cabeza. Interesante, murmuré casi para mí mismo. Entonces me cayó la ficha. La miré de nuevo, ya que tú lo sabías. ¿Quién más sabía sobre Maxim? Ni siquiera lo pensó. La abuela Claudia lo sabe. Entrecerré los ojos. ¿Claudia, la madre de tu madre? Sí, asintió. Ella lo sabía. ¿Y el abuelo Sergei? ¿Su esposo? Lucía volvió a encogerse de hombros. Bueno, él también lo sabe. Apreté la mandíbula, y mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del vaso por un instante, antes de obligarme a relajarme. ¿Y desde hace cuánto lo sabes?, pregunté. Lucía se recostó en el sofá, jugando con un hilo suelto en su suéter. Unos 6 meses, supongo. 6 meses, repetí como un eco. Mi esposa, mi hija, sus padres, todos lo sabían. ¿Y nadie? Nadie me dijo ni una palabra. Asentí de nuevo. Mis pensamientos iban más rápido que mis emociones. Muy interesante, dije en voz baja. Entonces me levanté. Lucía me miró con un destello de curiosidad en los ojos. ¿Qué vas a hacer, papá? Me giré hacia ella, y una sonrisa lenta se dibujó en mis labios. No había calor ni amabilidad en ella. Era algo completamente distinto. Voy a darles exactamente lo que quieren. Lucía seguía sonriendo, como si estuviera absolutamente segura de que todo lo que estaba ocurriendo era lo correcto. Hiciste lo correcto, papá. Le diste a mamá todo lo que se merece, y si ella quiere estar con quien realmente ama, no la detengas. Incliné ligeramente la cabeza, observando a mi hija con una mezcla de asombro silencioso y un placer extraño. Ni una gota de duda, ni una sombra de culpa. Solo una fe inquebrantable en que su madre había hecho lo correcto. Le devolví la sonrisa, lenta, deliberada. Por supuesto, querida. No te preocupes, dije con calma, casi con ternura. No voy a interferir con tu madre. Ya le he dado todo lo que se merece. Hice una pausa, mirándola directamente a los ojos, y me aseguraré de que siga recibiendo exactamente lo que merece. Algo cruzó por los ojos de Lucián, pero no dijo nada. Di un paso hacia ella, y suavemente aparté un mechón de su cabello de su rostro. ¿Y en cuanto a ti, mi querida princesita? Continué con la misma voz tranquila, pero con un leve tinte de firmeza. Tú también recibirás todo lo que te mereces. Su sonrisa vaciló. Solo por una fracción de segundo, dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, y luego me aparté. Sin decir una palabra más, me puse el abrigo y salí por la puerta. Fui directamente a la oficina de mi abogado. Para entonces, ya sabía exactamente lo que quería. La secretaria me sonrió como siempre, pero apenas mencioné mi nombre, me hizo pasar rápidamente. No esperaba verte hoy, Aarón, dijo el señor Gerami, recostándose en su silla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me senté frente a él, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Quiero un divorcio, dije con tranquilidad, y lo quiero lo antes posible. Él alzó una ceja. Entiendo, dijo, enderezándose. ¿Alguna solicitud en particular? Me incliné hacia adelante. Quiero el control total de todos mis bienes, solo lo que exija la ley. Ni un centavo más. Nada de pensión, nada de generosidad,
ninguna brecha que ella pueda aprovechar después. Si cree que merece más, que se lo pida a Maximan. Jeremy asintió despacio, tomando nota. Y sobre la custodia, sonreí con ironía. Que Lucía se quede con ella son tal para cual. Él volvió a alzar una ceja, pero no discutió. De acuerdo, dijo, escribiendo ya con rapidez. Prepararé los documentos y presentaré una solicitud de trámite acelerado. Dadas las circunstancias, todo debería resolverse pronto. Perfecto, dije, levantándome. Manténme informado. Felipe salió de casa y se dirigió directamente al banco. En la ventanilla lo recibió una cajera con una sonrisa cortés. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Quisiera retirar todo el dinero de la cuenta conjunta, dijo él, extendiéndole su identificación. Ella empezó a teclear algo, su rostro se mantenía sereno, hasta que vio la cifra en pantalla. Su mirada se dirigió hacia él, cauta, analítica, todo hasta el último peso. Señor, todo, confirmó él ahí, y luego, con una ligera sonrisa, añadió: bueno, no, deje 2. Ella dudó un par de segundos, luego asintió. Minutos después, tenía frente a él un sobre grueso con efectivo. ¿Desea que cuente el dinero frente a usted? No hace falta, respondió él, guardando el sobre en el bolsillo interior del abrigo. El siguiente destino fue la oficina. Aparcó en su lugar habitual. Entró en el edificio como si fuera un día cualquiera y se dirigió directamente al Departamento de Recursos Humanos. Hola Felipe, le saludó la gerente de personal, ¿todo bien? Sí, respondió con una sonrisa. Solo necesito actualizar los beneficiarios de mi plan de pensión. Eliminen a Lucía. Ella parpadeó, algo sorprendida. Claro, lo hacemos enseguida. Firmó los documentos necesarios y pasó al siguiente punto, el seguro. Uno por uno, llamó a todas las aseguradoras. Y pronto el nombre de Lucía desapareció de todas sus pólizas. Finalmente, llamó a su madre. Ella contestó al segundo timbrazo. «Felipe, ¿todo bien?», inhaló profundo y luego exhaló lentamente. «Mamá», dijo, «creo que es mejor que lo escuches de mí». Le contó todo en la traición de Lucía, la reacción de Judith, esa determinación helada con la que su hija había dicho que se quedaría con ella. Durante unos segundos solo hubo silencio al otro lado. Luego su madre habló, seca, contenida. «Vaya, parece que la manzana no cayó muy lejos del árbol». Felipe soltó una risa baja. «No, no cayó. Coincidió». Luego, su sonrisa se volvió más fría. «Pero haré todo lo necesario para que vuelva al árbol». Su madre no dijo nada, pero él escuchó su suspiro, una mezcla de cansancio y aceptación. Lo conocía lo suficiente como para saber que él no dejaría eso así. Hablaron un par de minutos más y se despidieron. Al día siguiente, Lucía recibió la citación. Él sabía dónde encontrarla, en la oficina, donde seguramente seguía en la euforia de su relación con Walter. Por supuesto que esperaba que él pidiera el divorcio. Sabía que no lo dejaría pasar en silencio, pero saberlo es una cosa, sentirlo en carne propia es otra muy distinta. Al principio se mostró tranquila. Seguramente esperaba el escenario típico, división de bienes a la mitad, una separación limpia, tal vez algo de pensión para su comodidad. Probablemente pensaba que él sería predecible. Se equivocó. Cuando Lucía hojeaba los documentos, su expresión empezó a cambiar. Sus dedos temblaban ligeramente mientras leía menos, y de pronto lo vi en pánico en comprensión. No tenía nada. La casa no estaba a su nombre. No tenía ningún derecho sobre ella. Los muebles tampoco eran suyos, pensión compensatoria, imposible. Nuestros sueldos eran casi iguales. Todo lo que recibiría era la pensión alimenticia para la niña. Y eso, solo por 2 años, hasta que Judith cumpliera los 18. Creo que leyó los papeles una y otra vez, esperando encontrar algún resquicio legal, cualquier cosa a la que pudiera aferrarse Anne. Pero no había nada. Yo me había encargado de eso. Poco después sonó el teléfono. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar con calma. ¿Aló? Esto no es justo. La voz de Lucía estaba cargada de pánico e irritación. Me corresponde la mitad de todo. Así es como funciona. Me recosté en la silla, sonriendo para mí mismo. ¿Sí? Dije con un tono ligero, casi burlón. Sí, gritó ella. Fui tu esposa. Merezco la mitad. Exhalé lentamente.
Luego, tras hacer una pausa deliberada, respondí, ¿y yo entonces? ¿Merezco la mitad de lo tuyo? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, cómo empezaba a caerle la ficha. Sonreí más ampliamente. Mejor lo resolvemos en el tribunal. Llegó finalmente el día de la audiencia. Entré en la sala del tribunal con mi abogado, Ron Yaroff, quien como siempre parecía satisfecho consigo mismo, un verdadero depredador con traje. Le encantaban este tipo de casos, y no tenía duda de que este juicio le traería un placer genuino. Minutos después, apareció Lucía con su abogada, Lana Ng. Cuando Ron la vio, se relamió con una sonrisa depredadora y murmuró, «Me la voy a devorar». Lo miré, levantando una ceja. «Yo también», dije sin pensarlo. Ron me lanzó una mirada rápida y luego sonrió. Yo hablaba del juicio. Una chispa de incomodidad me recorrió, pero la absurda situación casi me hizo reír. Justo entonces entró el juez, y todas las conversaciones cesaron al instante. La primera en levantarse fue Lana Lucía. Se veía compuesta y segura. «Su señoría, el esposo de mi clienta se niega a pagar pensión compensatoria y no ha hecho ninguna oferta de conciliación. Exigimos la mitad de todos sus bienes, tal como lo establece la ley». El juez aún no había respondido cuando Ron ya estaba de pie, acomodándose el saco. «Su señoría, la esposa de mi cliente también se negó a compartir sus bienes con él y no ofreció ninguna conciliación». El juez frunció el ceño y los miró a ambos. «¿Qué quiere decir con eso?». Ron dio un par de pasos despreocupados hacia el estrado. «Verá, su señoría, los cónyuges tienen ingresos prácticamente idénticos. Y, siendo sincero, estoy en duda. ¿Debería exigir pensión o pagarla?». El juez nos observó con atención y luego suspiró profundamente. «Si los ingresos son iguales, ninguno tiene derecho a pensión compensatoria». Lucía se tensó, sus manos se cerraron en puños, pero antes de que pudiera protestar, Lana intervino rápidamente. «Su señoría, mi clienta también desea señalar que el esposo vació la cuenta conjunta, dejando solo 2 pesos». Ron ni siquiera parpadeó. Parecía encantado, justo lo que su esposa había aportado a esa cuenta. Hubo una pausa. El juez miró a Lucía expectante. «¿Algo más?». Lana dudó, luego asintió. «Sí, su señoría. También está el tema de la custodia de la menor». Pero Ron volvió a tomar la palabra. Con voz tranquila y segura, «Hemos ofrecido a la contraparte la custodia total. Mi cliente no exige derecho a visitas, pero se compromete a pagar la pensión alimenticia hasta que la niña cumpla la mayoría de edad, 2 años más». Judith jadeó. Su voz temblaba. «No puedes abandonarme, papá. Soy tu hija». No me giré, apreté la mandíbula. Mis manos se cerraron en puños bajo la mesa. Pero seguí mirando hacia adelante. Ya había tomado una decisión, y ahora debía seguir hasta el final. El juez entonces se volvió hacia Judith. Su rostro se suavizó y le hizo un gesto. «¿Quieres decir algo? Acércate, por favor». Judith dudó, pero salió hacia el micrófono. Se veía pequeña, vulnerable. Cuando por fin habló, su voz temblaba. Yo no sabía que papá no me quería». Antes de que pudiera decir algo, Felipe se levantó, acomodando su saco con una gracia cuidadosamente calculada. «Señor juez, ¿me permite hacerle unas preguntas a la joven?». Victoria intervino de inmediato. «Señor juez, ella es solo una niña». El juez levantó la mano, cortando las objeciones. «Que hable», dijo brevemente. «Continúe, señor Jiménez». Felipe dio un paso hacia Carla. «Señorita, ¿usted ama a su padre?». Carla sollozó y asintió. Cian Felipe asintió de vuelta. «Lo respeta». Otro sollozo. Cian pasó una breve pausa antes de que él hiciera la siguiente pregunta. «¿Por qué se están divorciando sus padres?». Los labios de Carla comenzaron a temblar. «Porque el exnovio de mi mamá volvió de Europa y ahora quieren estar juntos. Por eso ella se va de casa». Felipe inclinó ligeramente la cabeza. «Entonces, ¿su madre nunca quiso a su padre o quería más a ese otro hombre?». Carla abrió la boca,
pero no pudo decir nada. Se quedó mirando a Felipe, luego bajó la mirada mientras el silencio llenaba la sala del tribunal. Se removió en su sitio, su rostro, marcado por las lágrimas, oscilaba entre él y su padre, que aún no se había girado hacia ella. Sus manos seguían cruzadas. Ese momento, precisamente ese, era el que él había estado esperando. Dime, Carla, continuó Felipe, ¿te dolió por tu padre cuando estaba perdiendo su matrimonio? Carla dudó. Miró a su padre buscando algo en su rostro, pero él no mostró ni una pizca de emoción. Se volvió de nuevo hacia Felipe. Sus labios temblaban y finalmente admitió en voz baja: «No, me alegré por mamá». Felipe alzó las cejas. «¿Te alegraste por tu mamá?». Carla asintió, sollozando. Sí. Felipe exhaló por la nariz, frotándose pensativo la barbilla. Entiendo. Entonces, Carla, ¿te daba igual cómo se sentía tu padre? ¿Te parecía bien el divorcio? Ella se secó los ojos con el dorso de la mano. Sí, mamá quería estar con su verdadero amor. Felipe chasqueó la lengua suavemente y negó con la cabeza. El verdadero amor. Caminó un poco por la sala, luego se detuvo, mirándola directamente a los ojos. Entonces, resulta que no pensaste en los sentimientos de tu padre. Le pediste que no interfiriera en el divorcio. Le dijiste: «Déjala ir». Esperabas que perdiera a su esposa y lo aceptara, porque tu madre merecía ser feliz. No. Carla se mordió el labio, su respiración se volvió agitada. Sí, susurró. El rostro de Felipe se volvió más serio. Dio un paso adelante, bajando la voz hasta que cada palabra resonó con peso. Entonces dime, Carla, ¿por qué él debería preocuparse por ti? El silencio fue ensordecedor. La sala del tribunal, que momentos antes zumbaba con susurros y movimientos, ahora parecía vacía. Cada respiro se oía, cada latido flotaba en el aire. Carla lo miraba con los ojos bien abiertos, los labios entreabiertos, como si sus palabras le hubieran arrancado todo el aire en Felipe. No esperó. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz seguía siendo firme pero contenida. Ahora la última pregunta. Carlan hizo una pausa la justa para que la tensión alcanzara su punto máximo. Son palabras que tú misma le dijiste a tu padre, permíteme citarlas. Lanzó una mirada fugaz al padre, luego volvió a mirar a Carla. Si Walter no se hubiera ido, mamá se habría casado con él, y tú serías su hija. Ese sería el escenario ideal, ¿verdad? Dejó que las palabras quedaran flotando, luego capturó su mirada. Y tú respondiste, sí, como en un cuento de hadas. Carla inhaló bruscamente. Felipe dio un paso al frente, su voz no titubeó. ¿Es cierto, Carla? Ella dudó, pero ya no había forma de escapar de la verdad que ella misma había dicho. Sí, admitió al fin. Felipe asintió, como si esa respuesta fuera suficiente, pero no pensaba detenerse. Querías ser hija de Walter. Querías renunciar a tu padre, ese que no durmió cuando estuviste enferma el año pasado, el que no se perdió ni un concierto, ni una reunión con maestros, ni una sola competencia deportiva. Carla cerró los ojos con fuerza, como si quisiera bloquear sus palabras, pero él no tenía intención de rendirse. Querías dejar atrás al mismo hombre que se aseguró de que tuvieras patines, aunque él mismo llevaba 2 años usando las mismas 3 camisas para ir a trabajar. Negó con la cabeza, su voz llena de asombro, a ese mismo hombre que ahora te está dando justo lo que pediste, a la oportunidad de vivir con Walter y tu madre como una familia. De nuevo dejó que el silencio llenara la sala, para que su peso cayera sobre Carlan, y luego el golpe final. ¿Y qué tiene eso de malo, según tú? Carla se quebró por completo. Estalló en un llanto incontrolable. Sus hombros temblaban con cada sollozo. «Perdóname, papá», logró decir entre lágrimas. Es que no pensé. Por primera vez en toda la audiencia, sentí que perdía el control. La garganta se me cerró, los ojos se me nublaron. Quería acercarme, abrazarla, decirle que siempre estaría ahí, pero no podía. Tenía que mantenerme firme. Apreté la mandíbula y me enderecé, obligándome a contener la tormenta interior. El juez, que había observado todo atentamente, finalmente suspiró y se dirigió a Carla. «Es suficiente, niña», dijo, esta vez con más suavidad. «Puedes sentarte».
Carla volvió a su asiento entre sollozos, su rostro aún cubierto de lágrimas. El juez se volvió hacia Victoria. Señora García, dijo con una nota de irritación. Parece que el señor Jiménez la interrumpió. Puede continuar. Victoria se puso de pie, con su habitual máscara de autosuficiencia ya restaurada en el rostro. Gracias, señor juez. Se acomodó el saco y aclaró la garganta. Mi clienta y su prometido no desean la custodia de la menor. Se van a casar y no quieren que la niña viva con ellos. Un silencio atónito se apoderó de la sala. El rostro del juez se enrojeció bruscamente. Desvió la mirada hacia Kayla, que permanecía inmóvil, evitando mirar a nadie. Al oír esas palabras, Carla rompió en un llanto aún más fuerte. Su llanto era agudo, expuesto, cortaba el aire como una cuchilla. El juez se frotó las sienes, visiblemente agotado. Luego se dirigió a mí, señor Taylor. Su voz estaba llena de indignación. No quiere la custodia, su esposa tampoco. ¿Qué demonios están haciendo? Su orgullo y su terquedad van a destruir la vida de esta niña. Exhalé lentamente, reuniendo mis pensamientos, y me puse de pie. Señor juez, la custodia la tomará mi madre, Brenda Thomas. Ya hablé con ella y está de acuerdo en asumir toda la responsabilidad por Carla. El juez me estudió largamente antes de asentir. Sin vacilar, bajó el mazo contra la madera. La niña queda bajo la custodia de la señora Brenda Taylor, declaró. Ambos padres están obligados a pagar pensión alimenticia. Hizo una pausa, luego continuó. No hay necesidad de pensión conyugal ni otras compensaciones. El divorcio queda aprobado. El seco golpe del mazo resonó en la sala, finau y inapelable. Me volví hacia Felipe, que observaba todo con una satisfacción apenas disimulada. Sonrió y se inclinó hacia mí. Ha sido el divorcio más rápido en la historia de la humanidad, susurró con una sonrisa. Después de que terminó la audiencia, me dirigí hacia mi madre. Carla ya estaba sentada a su lado, con la cabeza gacha, aún llorando. Mi madre le había puesto una mano en la espalda, acariciándola suavemente, intentando consolarla, pero Carla no dejaba de llorar. Inhalé profundamente y me senté junto a ellas. Durante unos segundos solo la observé en silencio, sintiendo como todo el peso de lo ocurrido caía sobre mis hombros. Entonces hablé con suavidad, hijita. Dije con calma pero con firmeza. No vivimos en un cuento de hadas. Vivimos en el mundo real. Carla levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos hinchados se encontraron con los míos. Sollozó, pero no respondió nada. Nunca quise abandonarte. Continué, pero necesitaba que entendieras cómo se siente cuando las personas que amas te dan la espalda, como si fueras un par de zapatillas viejas desgastadas y desechadas. Carla se estremeció con mis palabras, y en sus ojos volvieron a brillar las lágrimas. Vi que quería decir algo, pero guardó silencio, escuchando cada palabra con atención. Olvidamos lo que otros han hecho por nosotros, dije mirándola directamente a los ojos, porque creemos que era su obligación. Y a cambio pensamos que no merecen nada, ni amor, ni gratitud, ni siquiera el respeto más básico. Carla se sonó la nariz con la manga del suéter. Sus labios temblaban, pero absorbía cada frase como si fuera agua. El amor es una calle de doble sentido, dije. Das amor, recibes amor. Das respeto, recibes respeto. Pero si siembras odio, solo cosecharás odio. Ella sollozó, apretando las manos entrelazadas sobre sus rodillas. Siempre te he amado. Mi voz bajó, más suave, pero a cambio solo recibí humillación. Ese es un dolor, Carla Nuno, del que ni siquiera te imaginas. Su respiración se volvió agitada, y desvió la mirada, llena de vergüenza. Si hoy te hubiera dejado pisotearme, un día habrías hecho lo mismo con alguien más. Proseguí, y no todos serán como yo. No todos se irán en silencio. Alguno podría devolverte el golpe. Y quizás con más fuerza. Carla cerró los ojos, sus hombros temblaban. Luego, casi imperceptiblemente murmuró, no, eso no está bien. Volvió a abrir los ojos. En su mirada había algo nuevo, no solo tristeza, sino una amargura consciente. Perdóname, papá, susurró. Y sin dudarlo un segundo, se lanzó a mis brazos. Me abrazó con fuerza escondiendo el rostro en mi pecho y rompió en un llanto aún más profundo, sin contención, sin barreras. La abracé fuerte, sintiendo como salía de ella todo el dolor,
el arrepentimiento, el remordimiento, todo lo que había contenido tanto tiempo. Permanecimos así durante varios minutos, hasta que levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, los ojos hinchados, pero en su mirada brillaba algo distinto, una ternura, una comprensión, una sinceridad. Sollozó, se secó el rostro con el dorso de la mano y, tras un breve silencio, preguntó: ¿Y mamá? Solté un suspiro pesado. Una débil, triste sonrisa apareció en mis labios. Sabía que esa pregunta llegaría. Con cuidado le aparté un mechón de cabello del rostro y respondí con calma. Ella tomó su decisión. Me dejó dejó a ti también. Y siguió adelante. En el labio de Carla tembló, pero no apartó la mirada. Necesitaba escuchar eso. Lo único que podemos hacer ahora, continué, es soltar y dejar que el destino decida. No tiene sentido correr tras quienes no quieren quedarse. Guardé silencio un momento, luego añadí: pero ¿sabes qué? Aún así, debemos estar agradecidos de que aún nos tenemos el uno al otro. Frunció el ceño, tratando de entender mis palabras. Entonces le expliqué: mira, lo hacían, ella nunca me amó de verdad, y gracias a eso me liberó de vivir una mentira. Y por doloroso que sea, también te dejó a ti. Así que estás libre de falsas esperanzas. Y lo único que nos queda es la verdad. Sin traiciones, sin mentiras. Solo la realidad. Los ojos de Carla se llenaron de nuevas lágrimas, pero ahora en ellos había algo diferente en comprensión. Se mordió el labio y de repente se inclinó hacia adelante para abrazarme con fuerza, como si temiera soltarme. Gracias, papá, susurró. Pasaron varios meses, y la vida poco a poco tomó un nuevo ritmo. Carla comenzó a sonreír más seguido, sanando a su manera, y nuestro vínculo se hacía cada vez más fuerte. Estábamos lejos de lo ideal. El ideal ni siquiera existe, pero estábamos juntos, y eso bastaba. Un día, en una de esas tardes cálidas, Carla entró corriendo a la casa, su rostro iluminado por la emoción. Yo estaba en el sofá leyendo el periódico cuando irrumpió. «No vas a creer lo que acabo de escuchar», exclamó, apenas conteniéndose. Dejé el periódico y levanté una ceja. «¿Qué pasó?». Ella sonrió de oreja a oreja. «Ese Walter», le gritó a mamá. Me quedé congelado por un segundo. Y luego, antes de poder detenerme, solté una breve carcajada. No estaba orgulloso de ello, pero después de todo lo que había pasado, no pude evitarlo. Carla me miró sorprendida, pero luego, cuando comprendió lo absurdo de todo, también soltó una risita. «¿Te lo esperabas?», preguntó, negando con la cabeza. Sin dar crédito a la situación, sonreí con ironía. «Estuve casado con tu madre casi 20 años. Créeme, sé por experiencia propia que escucharla quejarse todos los días es una forma muy particular de castigo». Me recosté hacia atrás, cruzando los brazos. Parece que su cuento de hadas fue escrito por los hermanos Grimm. Carla rió aún más fuerte, pero luego se puso seria. «¿Y ella? ¿Está en el hospital?», respondí. «¿Y Walter?». «En prisión», suspiré profundamente y asentí. «Bastante merecido». Carla inclinó un poco la cabeza. «Supongo que pronto va a llamar». Estaba a punto de responder cuando María salió de la cocina, secándose las manos con un trapo. Había estado preparando la cena, pero ahora nos miraba con curiosidad. ¿Me perdí de algo? Carla se volvió hacia ella con una sonrisa suave, comprensiva. «No», dijo, «no te perdiste de nada». Queridos oyentes, cuéntenos en los comentarios qué piensan de esta historia y no olviden dejar un me gusta, suscribirse y compartir este episodio.